Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Marcela Valenzuela, pertenezco al Servicio de Neurología y Psiquiatría de Clínica Alemana y también al equipo de neurorehabilitación de esta misma clínica. Vamos a partir en el fondo con el caso clínico, en los cuales les voy a presentar los antecedentes y alguna descripción de la patología de esta paciente. Primero, como antecedentes generales, es una paciente de sexo femenino de 55 años, ella es diseñadora, casada, previamente autovalente y de hecho era una mujer con mucha iniciativa por lo que me contaba su familia. Ocupaba la mano derecha para escribir, así que es diestra. Y como antecedente mórbido, ella tenía diagnosticada una hipertensión arterial por cardiólogos y su indicación era usar losartán 25 miligramos cada 12 horas. Y como pasó en muchos pacientes en pandemia, ella lo suspendió durante el último año. También porque pensaba que la hipertensión arterial se pasaba y que ya no la tenía. Como anamnesis, yo recibí a esta paciente el día 5 de agosto de este año, estando en su domicilio, bien en el fondo, ella presenta en forma brusca un dolor de cabeza intenso con náuseas y vómito, junto con que no podía emitir lenguaje, somnolencia y debilidad del hemicuerpo derecho, por lo cual sus familiares rápidamente la trasladan al servicio de urgencia de la clínica alemana. Ya ingresando al servicio de urgencia, en el fondo se activa la clave azul que conocemos nosotros, que son aquellos pacientes que tienen un déficit neurológico agudo, y en el examen físico neurológico la paciente estaba vigil pero al estímulo doloroso, no emitía lenguaje, no obedecía órdenes, sus pupilas estaban isocóricas y reactivas, con una mirada lateralizada a la izquierda, con una hemianopsia por amenaza en el fondo en que ella no era capaz de cerrar los párpados a la amenaza por el lado derecho, con una paresia facial central del lado derecho y una hemiplegia también braquial y crural en el fondo de ese mismo lado, con un plantar extensor, lo que indicaba una alteración en la vía piramidal del lado izquierdo, ¿no es cierto? Con una hipoestesia además a derecha. El cálculo de NIH en el fondo, que es la escala de stroke que usamos en urgencia, era de 20 puntos, lo cual es bastante elevado. Y el Glasgow en el fondo de 9 puntos. Cuando un paciente tiene entre 8 y 9 puntos, habitualmente se decide intubación, pero para protección de la vía aérea, además del ABC del paciente que llega en el fondo con compromiso de conciencia. Nosotros solicitamos neuroimágenes, en general pensando que es un accidente vascular isquémico o hemorrágico. Estas imágenes son el protocolo de stroke de la clínica alemana, en los cuales se hace un escáner, angiotac de cerebro y cuello, más una difusión, excepto que el paciente en el escáner tenga una hemorragia, con lo cual se suspende el resto de las imágenes. ¿Qué pasó? Tuvimos en esta paciente en el escáner una lesión que era en el fondo, como ustedes están viendo acá, que era en el fondo hiperdensa, lo que correspondería a una hemorragia, en el fondo con un vaciamiento ventricular que lo vemos en el cuerno frontal. El diagnóstico por imágenes era un hematoma lenticular izquierdo con vaciamiento ventricular. El ICH score, que se los voy a mencionar más adelante, de 2 puntos, también es importante para nosotros porque es una escala pronóstica de las hemorragias. Bueno, acá está un corte coronal de la misma lesión como para ver cuál era la extensión dentro, en el fondo, de ese hemisferio cerebral. Ahora, hablando de las hemorragias intracerebrales, la hemorragia cerebral espontánea no aneurismática, acuérdate que este es un tipo de lesión hemorrágica, es cerca del 10 al 15% de todos los accidentes vasculares. Según su localización, puede ser intraparenquimatoso o también aquellos que en el fondo sangran dentro de los ventrículos. Su ubicación más frecuente es en los ganglios basales, sobre todo si es de causa de hipertensión arterial, y la hemorragia intracraneal es menos frecuente que el ACV isquémico, como les voy a mostrar también más adelante, pero presenta una mortalidad y una morbilidad que es mayor, por lo tanto es una de las primeras causas de discapacidad grave en el mundo. La etiología más prevalente es la hipertensión mal controlada, y la hipertensión es el factor de riesgo implicado con más frecuencia en las hemorragias intracerebrales de entre un 55 y un 81%. Otros factores que se han asociado también a las hemorragias son el alcoholismo, en el fondo la ingesta de alcohol mayor a 50 o 100 gramos por día,
Hay factores genéticos en el fondo, sobre todo factores que tienen que ver con trastornos en el fondo o discrasia sanguínea, mutación del gen del factor 13, malformaciones arteriovenosas, sobre todo se buscan en aquellos pacientes que tienen menos de 50 años y menos de 45 años, y la angiopatía amiloidea que se presenta sobre todo en los adultos mayores. Y en el fondo es más frecuente en personas mayores y yo les voy a mostrar una escalita cómo va aumentando a través de la edad el riesgo de tener una hemorragia cerebral. ¿Cuál es la epidemiología en Chile? Hay un estudio epidemiológico en Chile que se hizo en Iquique y en la población de Ñuble, en la octava región, que la incidencia en el fondo de la hemorragia intracerebral, que ustedes la pueden ver en amarillo, en el fondo es cerca de 20 casos por 100.000 al año, en el fondo con un número de 3.800, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden ver acá en el gráfico de torta cómo el infarto cerebral claramente se lleva casi 3/4 en el fondo de la incidencia y solo tenemos en amarillo en el fondo acá la menor proporción de las hemorragias. Pero como vimos, es tan importante por la discapacidad que esto lleva. Hablando de las hemorragias intracerebrales parenquimatosas, las localizaciones más frecuentes son las lobares, en el fondo como estamos viendo aquí en la A, los ganglios basales, aquí en la letra B, en tálamo, la letra C, que sobre todo nos dan trastornos de afasias y de dolor en el fondo crónico, la protuberancia cerebral y el cerebelo. B, C, D y E en general son causadas por hipertensión intracraneana y las lobares son por angiopatía amiloidea, que son las que se dan en los adultos mayores. Acá vamos la escala pronóstica de intracerebral de San Francisco de Genfield, nosotros le llamamos score de Genfield en el fondo, y lo que les puedo decir que esta paciente tenía, ¿se acuerdan cuando vimos al principio los antecedentes? Llegó con un Glasgow de 9 puntos, lo cual le da un puntaje aquí de 1 punto en este componente. La hemorragia cerebral yo no les comenté, pero les comento ahora que era 18 cc calculado como un volumen de esfera, que habitualmente los calculan los neuroradiólogos o también nosotros cuando podemos seguir en el escáner la volumetría en el fondo de la hemorragia. ¿Tenía hemorragia intraventricular sí o no? Sí, por lo tanto aquí va el segundo punto. ¿Era infratentorial? No, porque no estaba en tronco ni cerebelo y no tenía mayor de 80 años. Por lo tanto, esta paciente nos da con 2 puntos una muerte a los 30 días de 25%. ¿Qué pasa en clínica alemana? Si nosotros hacemos en el fondo el seguimiento, el 29% de estos pacientes con Genfield 2 alcanzan o son independientes al alta en clínica alemana. ¿Ya? Esto es súper importante porque siempre se ha hablado de que si las UTAC sirven o no sirven. Claramente, en cualquiera de los tipos de stroke, ya sea infarto o hemorragia, las stroke unit favorecen en el fondo el mejor pronóstico en el fondo de muerte o de discapacidad o dependencia o institucionalización de estos pacientes. Por lo tanto, claramente el pronóstico de estos pacientes mejora cuando están en una unidad de cuidado que tiene mejores características para atenderlos y con pacientes y con gente que está con conocimiento de tratar este tipo de lesiones. Esto se publicó este año en la American Heart del 2022, en el fondo, cómo manejar las hemorragias intracerebrales. Me pareció bastante didáctico porque es lo que se presenta a nivel de todo el mundo. Aquí habla en el fondo de las causas de hemorragias como la angiopatía amiloidea, los microblitz corticales o superficiales que se ve en la hemosiderosis o una hemorragia primaria y también el manejo agudo que yo les comentaba en la urgencia o a medida que vaya estando en la UTAC, cómo hacemos el tratamiento médico, quirúrgico o determinación de la etiología mientras esté hospitalizada. Aquí también es muy importante la rehabilitación que nosotros hacemos en la UTAC. Actividades de rehabilitación, un apoyo para ojalá una alta precoz si es que es necesaria o no, y ver y tratar en el fondo trastornos o secuelas de neurocomportamiento si que es necesario o neurocognitiva. En cuanto a la prevención secundaria, hay que tratar de prevenirlo con los factores de riesgo en el fondo, mejorar los estilos de vida, que el paciente baje de peso, una dieta saludable, baja en sal y además el control de la presión arterial es lo que va a evitar una hemorragia intracerebral en forma recurrente. Y, como último, con el caso que nos aboca, interesante, ¿qué es el síndrome de heminegligencia?
Es una disfunción cognitiva que se presenta en cerca del 25% de todos los accidentes vasculares. Se encuentra entre el 31 y 46% de las lesiones que se ubican al lado derecho y solo en el 2 al 12% de las lesiones que están a la izquierda. Por eso es importante este caso, porque además está ubicado en el lado izquierdo. La localización, lo más frecuente es que esté en el hemisferio derecho, también ubicada en el parietal superior si es que hay ataxia, lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo, y en el fenómeno de extinción es más frecuente las lesiones que estén subcorticales, como es el caso de esta paciente, y en el núcleo lenticular, ¿ya? Los tipos de negligencia: está la heminegligencia o hemiinatención sensorial, la negligencia motora, la negligencia afectiva y la negligencia representacional. Con el pasar de las diapositivas y a través de todo el equipo terapéutico que les va a comentar cómo fue la rehabilitación de esta paciente, espero que se le aclaren las dudas y en el fondo que todos aprendamos de cómo manejar mucho mejor estos pacientes. Gracias. Hola, soy la doctora Paola Rifo, soy médico fisiatra del equipo de rehabilitación de Clínica Alemana, y prosiguiendo con el caso presentado por la doctora Valenzuela, me gustaría contarles un poco cuál es la aproximación desde fisiatría para poder hacer un abordaje de esta paciente. Tal como la doctora les contaba, ella presenta un hematoma intracerebral izquierdo, y en ese sentido nosotros como equipo de fisiatría realizamos un diagnóstico trimodal basado en la clasificación internacional de funcionamiento, en el cual podemos ver que la paciente presenta un déficit motor con una hemiplegia facio-brachiocrural derecha, un déficit sensorial con una hipoestesia facio-brachiocrural, un déficit de la cognición espacial principalmente caracterizado por la heminegligencia, un déficit de estructuras de lenguaje con una fascia, con una apraxia del orofacial y un trastorno de glutorio. Todo esto genera una limitación de la autonomía en actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales, una alteración de la limitación en la comunicación y una limitación de la movilidad funcional. Todo esto genera una restricción de la participación familiar, social y laboral. Dentro de esto también tenemos algunos factores que nos van a facilitar el proceso. Uno de esos es una red de apoyo familiar potente, una previsión de salud que le permite como una continuidad de cuidados en nuestra institución. Al mismo tiempo tenemos una mujer que es joven, de 55 años, con una buena reserva cognitiva, diseñadora y con una personalidad muy positiva, ¿ya? Cuando hablamos de estos déficits, nosotros podemos pensar cómo abordamos todo esto. Si tenemos esta multiplicidad de déficit, entre uno de ellos la heminegligencia, como que la cual probablemente va a ser un eje como transversal y que nos podría llegar a limitar todo nuestro proceso de rehabilitación, y es el tema que nos convoca hoy, ¿ya? La heminegligencia va a ser un déficit que nos va a marcar el proceso de rehabilitación y nos puede marcar negativa o positivamente, y la idea es ver cómo nosotros podemos abordar a una paciente de esta complejidad. ¿Por qué es importante la heminegligencia en ese sentido? Porque por un lado, es un paciente hemineligente tiene una pobre recuperación funcional, tienen estadías hospitalarias más largas, disminución de la autonomía en sus actividades de la vida diaria, tienen aumento del riesgo de caída, limitan la movilidad funcional en la comunidad, disminuye la calidad de vida y genera una fuerte sobrecarga del cuidador. Por lo tanto, nos encontramos ante un paciente sumamente complejo, con un pronóstico funcional que aún está dudoso, ya por lo cual el tipo de abordaje que nosotros hacemos va a ser muy importante que sea coordinado y que sea lo más acorde para lo que el paciente puede recibir en ese momento. Para eso nosotros como equipo de rehabilitación tenemos dos grandes herramientas terapéuticas que nosotros en la institución ocupamos, ¿ya? Y que me gustaría conversarles un poco de eso en el caso de esta paciente puntualmente. Por un lado, vamos a tener las reuniones de equipo, ¿ya? Lo cual nosotros como equipo tenemos la opción de poder reunirnos una vez a la semana para discutir los casos que vamos teniendo. Y por otro lado, vamos a tener las reuniones de familia, que es una instancia, ¿no es cierto?, donde como equipo nosotros podemos acercarnos a la familia y la familia por su lado puede acercarse a nosotros, conocer nuestro funcionamiento y generar un trabajo mancomunado que sea realmente centrado en el paciente y su familia. ¿Qué cosas son importantes de considerar en relación al equipo de rehabilitación? Primero, nuestras reuniones de equipo para nosotros es realmente una oportunidad para reconocer tempranamente los pacientes que están en riesgo de complicación, y al mismo tiempo nos va a permitir definir objetivos comunes como vamos a presentar en este caso. Para nosotros no tan solo es una entrega de las escalas que los pacientes
están o cómo avanzan semana a semana, sino que también nos permite reportar algunas cosas que son transversales y que son sumamente relevantes para poder definir bien las acciones. Por ejemplo, reportar cambios que tenga el paciente en relación al uso de ciertos medicamentos, conocer el nivel de vigilia durante las terapias, conocer el comportamiento, el rendimiento que tiene durante las terapias, conocer su estado emocional, determinar cuáles son los cuidados o las adaptaciones medioambientales que el paciente va a ir requiriendo en los distintos momentos de su evolución clínica y establecer las necesidades de algún tipo de equipamiento específico, ayudas técnicas o órtesis. En la literatura, la reunión de equipo es una herramienta recomendada principalmente para poder abordar pacientes más complejos, como los pacientes afásicos, los pacientes heminegligentes o los pacientes con alteraciones visuales. En este caso, tenemos una paciente que presenta afasia y presenta heminegligencia. Por lo tanto, la reunión de equipo y lo que nos permitió la reunión de equipo en este caso fue fundamental para poder planificar su proceso de rehabilitación. Por otro lado, tenemos la reunión de familia. La reunión de familia es otra oportunidad, como tal les decía, tenemos tanto como para poder acercarnos a su familia y poder proveer, ¿no es cierto?, una atención realmente centrada en el paciente y su familia. En ella tenemos la oportunidad de dar a conocer a la familia cuál es la condición médica y funcional, explicar la enfermedad y cuáles son los déficits que tiene, conocer cuáles son las expectativas, ¿no es cierto?, que tiene la familia, cuáles son las aprensiones que tiene, o también darle a entregar el pronóstico. Nos permite en un momento consensuar los objetivos en conjunto con ella y cuando es posible también con el paciente, y también nos permite definir plazos de intervención. En este caso, nosotros pudimos realizar una reunión de familia el día 18, ya, y a través de la cual pudimos conocer a la familia, conocer cuáles eran sus expectativas, conocer cuáles eran las aprensiones que ellos tenían y poder planificar un proceso de alta hospitalaria que permitiera realmente una continuidad de cuidado. Para lograr una reunión de familia exitosa, la literatura recomienda que estas reuniones sean preparadas. Es decir, que previo a convocar a la familia o previo a conversar con ellos, se debe tener como equipo una estrategia, se debe tener como equipo ya una preparación de lo que uno quiere entregar y también debe tener la apertura para poder recibir cuáles son las inquietudes que ellos tienen. La reunión de familia se ha demostrado que genera mayor satisfacción tanto en el paciente como en los familiares y al mismo tiempo da la sensación de una mejor continuidad de cuidados para los pacientes. Teniendo en consideración tanto las reuniones de equipo como las reuniones de familia, es que nosotros pudimos establecer un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario ya para proveer la mejor atención de rehabilitación en este caso. Generamos una etapa aguda donde nuestra principal meta como equipo de rehabilitación fue prevenir complicaciones médicas y prevenir el síndrome de inmovilización. Posteriormente tuvimos una etapa de despertar neurológico donde tuvimos que favorecer la conexión con el entorno. Posteriormente, aún en su estadía hospitalaria previa a la alta, logramos integrar, ¿no es cierto? Como objetivo principal teníamos lograr la integración del hemiespacio derecho y actualmente en la etapa extra hospitalaria ambulatoria, nuestra principal meta es favorecer la comunicación funcional en las diferentes actividades terapéuticas. Teniendo en consideración este plan de trabajo que hemos ido realizando y las metas que nos hemos ido definiendo, me gustaría dar el pase a las diferentes integrantes del equipo de rehabilitación que han trabajado con la paciente para que les vayan contando cuáles han sido las diferentes intervenciones que se han logrado, que se han hecho y cuáles son los logros que se han obtenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es María Jesús Solís, soy enfermera técnica encargada del intermedio neurológico del Departamento de Paciente Crítico de Clínica Alemana Santiago y soy parte también del equipo de neurorehabilitación conformado por todos los profesionales que van a exponer el día de hoy también junto conmigo en este caso clínico. Bueno, para hablar un poco del rol de enfermería en este paciente, es importante mencionar que los diagnósticos de enfermería se realizan a través de la alteración de las necesidades básicas del paciente. Ya estas son algunas necesidades básicas que estaban alteradas en esta paciente al momento del ingreso en la unidad de intermedio neurológico posterior a su estadía en la UCI. La necesidad de alimentación se encontraba alterada ya que la paciente se encontraba enflaquecida con uso de sonda nasogástrica y posteriormente una instalación de gastrostomía entendiendo que va a ser un proceso largo en este paciente y va a ser un tema complejo también. Ya desde el momento inicial con terapia fonoaudiológica que también por supuesto se gestiona y se realiza en la unidad de intermedio neurológico. La protección de sí mismo, la necesidad de protección de sí mismo también está alterada por un Glasgow que estaba disminuido en esta paciente. La necesidad de
termorregulación también, ya que la paciente pasó por varios episodios de etapa subfebril, que recibió antibióticos, estuvo con aislamiento de contacto también, necesidad de actividad y descanso, ya que la paciente se encontraba con una plegia braquial derecha, polineuropatía del paciente crítico al momento del ingreso al intermedio neurológico, y requiriendo, por supuesto, una asistencia inicialmente total de parte de los profesionales y del equipo multidisciplinario. La necesidad de aprendizaje también fue un tema no menor, ya que la paciente no emitía lenguaje, lo que costaba un poco en la comunicación inicial con su paciente, y también esto mismo generaba una difícil evaluación de la técnica Teachback al poder reevaluar los contenidos educados por enfermería. En eso, fonoaudiología cumplió un rol fundamental al momento de hacer también tableros comunicacionales para poder entender y generar mejor comunicación entre la paciente, paciente profesional, como también paciente familia. La necesidad de comunicación, tal como les dije anteriormente, la paciente se encontraba afásica, no emitía lenguaje y seguía órdenes simples, inicialmente con pestañeando y posteriormente ya avanzando mucho más gracias a la terapia comunicativa que nos ayudó también la fonoaudióloga. La necesidad de respiración inicialmente también estaba alterada. Bueno, esta paciente estuvo intubada, estuvo grave en la UCI, posteriormente llegó a nuestra unidad con requerimientos de oxígeno por naricera, que posteriormente se pudo ir eliminando esa área. La necesidad de eliminación también se vio alterada, ya que era una paciente con incontinencia tanto fecal como urinaria. Usó un largo periodo de sonda Foley y también tuvo momentos de deposiciones líquidas abundantes. Y la necesidad de hacer confort también se veía alterada debido a que esta paciente tenía asistencia total por el equipo de enfermería para poder realizar actividades tan básicas como por ejemplo el aseo y el confort. Otro diagnóstico generado a través del equipo de enfermería son diagnósticos a partir de nuestros protocolos. Nosotros contamos con el protocolo de alto riesgo de caídas. Como pueden ver, esta paciente tenía su brazalete naranjo que identifica al paciente con un alto riesgo de caída. El riesgo de caída se evalúa a través de una escala que se chequea cada 12 horas, o sea, en cada ingreso de una enfermera al turno, y se evalúa la edad, los fármacos que toma y antecedentes previos que tenía la paciente, ya como también antecedentes de caída previos. Y también el riesgo de lesiones por presión, que esta paciente tenía un alto riesgo de lesiones por presión, una paciente enflaquecida, y que evalúa finalmente estos 6 puntos con un puntaje de 1 a 4, y dependiendo de eso se ve el riesgo de caída, el riesgo de lesiones por presión, perdón, y en esta paciente efectivamente tenía un alto riesgo de lesiones por presión, por lo tanto era una paciente con mucha necesidad alterada, con alto riesgo de caída, con alto riesgo de generar lesión de infusión, con alto riesgo también de generar dermatitis asociada a la incontinencia, y por lo mismo era un tremendo desafío para el equipo multidisciplinario, como también específicamente para el equipo de enfermería. ¿Qué estrategias de enfermería utilizamos en este tipo de pacientes y cuál ocupamos en esta paciente? La puesta en común, que de ahí voy a describir un poco de qué se trata, la visita diaria, técnica administrativa y satisfacción usuaria que realiza la enfermera técnica, que es mi rol, más por supuesto la visita clínica de la enfermera clínica que se encuentra en un turno de 12 horas. Manejo de la familia, la calendarización de actividades personalizadas en pacientes que en fase aguda que son complejos y tienen un difícil progreso también dentro de la unidad, se realiza una calendarización, ahí es cuando todo el equipo multidisciplinario se organiza y punto por punto y horario por horario vamos viendo cómo podemos aportar una estrategia de actividades calendarizadas que pueda ayudarle a avanzar esta paciente en una forma más rápida. La gestión de insumos, por supuesto, y la gestión del personal de enfermería que va, por supuesto, distribuida según la complejidad del paciente más que el número de pacientes. Allí tenemos a mano derecha también nuestra pizarra, ahí está la enfermera, ese es como finalmente nuestro mapeo en 12 horas, donde ponemos un poco las actividades de cada uno de los pacientes que tiene, si se trasladan, si tiene kine, fono, y vamos organizando un poco el día. Bueno, posterior a la puesta en común que les voy a contar de qué se trata. Y aquí también una pizarra chiquitita que se llama asistencia a la alimentación, donde las fonoaudiólogas nos van actualizando permanentemente cómo va avanzando el paciente y quién es la encargada de dar cada una de las comidas en caso que requiera asistencia. Como les decía, la puesta en común, la puesta en común es un momento muy importante en el día, es algo que no pasamos por alto ningún día. Es un periodo donde se reúne todo el equipo multidisciplinario, está la neuróloga de turno, está el kinesiólogo, terapeuta, neuropsicólogo, TENS,
fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional y enfermería. Son más o menos 3-4 minutos que se utilizan por paciente. Nuestra unidad está conformada por 12 pacientes y la idea es contar un poco cada uno de los pacientes, los detalles más importantes y cómo va avanzando, y así nos podemos comunicar con todo el equipo multidisciplinario para ver los planes y estrategias para utilizar en las 24 horas del paciente, tanto en el turno de día como el turno de noche, y al día siguiente se repite la puesta en común y todos nos vamos contando diariamente cuáles son los avances de cada paciente. Se evalúan también los elementos invasivos, súper importante este tema, idealmente que estén en la extremidad opuesta a la plegia del paciente, para que así el terapeuta ocupacional pueda trabajar con el paciente y pueda generar actividades, como también el terapeuta ocupacional, por ejemplo, con actividades de la vida diaria, es muy importante. Evaluamos cómo se comportan las familias dentro de la unidad, cómo también cómo está haciendo su aporte dentro del tratamiento y del paciente, y la derivación oportuna a la neuropsicóloga si es que el paciente o la familia requiere. Se comunica, o sea, nos comunicamos en este momento con todos los profesionales, incluidos los fonoaudiólogos, cuando nos explican sobre el tablero comunicacional que va a iniciar este paciente. La terapeuta ocupacional nos avisa los avances de su terapia de actividades de la vida diaria, por ejemplo, si tiene adaptación a cubierto, si es importante evaluar que tenga el manejo de órtesis, cómo está la piel de este paciente que tiene órtesis puesta, cuántas horas vamos a tener de uso de órtesis, cuántas horas de descanso vamos a utilizar también kinesioterapia, y es muy importante también acá porque utilizamos la coordinación de la levantada con todo el equipo multidisciplinario, a qué hora se va a levantar el paciente, qué condiciones necesita este paciente. En este caso, esta paciente tenía un alto riesgo de caída y alto riesgo de lesiones por presión. Por lo tanto, inicialmente tenía que entrar todo el equipo multidisciplinario y aparte tener requerimientos específicos dependiendo de esta situación actual de la paciente. O sea, esta paciente necesitaba un sillón neurológico dentro de la habitación, necesita sillas para el acompañante efectivo, necesitaba un rock para poder proteger las zonas de apoyo en el momento que se encuentre sentada, ¿ya? Y va dependiendo finalmente de la situación actual del paciente, es que nosotros buscamos en esta puesta en común dar estrategias de prevención. Por ejemplo, la paciente está con abundante deposición líquida y esa información se utiliza y se refuerza. Se refuerza la lesión genital, cómo hay que realizarlo, se refuerza cuánto tiempo tiene que estar en el sillón en caso de que tenga una lesión en las zonas de apoyo, eh, entre otros. Y finalmente, cuando ya sabemos el estado de cada uno de los pacientes, se chequea nuevamente la distribución de los pacientes y se evalúa, como les dije anteriormente, por complejidad y si es necesario redistribuir de acuerdo a traslados, altas o pacientes que están muy complejos, se redistribuye el equipo de enfermería. Consta la visita diaria técnica administrativa y de satisfacción usuaria que realizo en forma diaria. Requiere chequear los mismos puntos en realidad que se evalúan en la puesta en común. Se chequean a través del examen físico, dependiendo de la actividad alterada del paciente, se chequean el aseo, se chequea el uso de brazalete, se chequea elementos invasivos, se chequea la satisfacción usuaria del paciente, como también de su familia. Evalúan los requerimientos de la habitación, si necesita más acompañante, por ejemplo, si tiene las órtesis, si necesita otro tipo de sillón neurológico, y se entrevista a la familia para ver qué tan incorporadas están en la terapia, cómo están su área psicológica un poco, y para poder realizar la derivación oportuna a la neuropsicóloga en este caso, tanto del paciente como también de algún integrante de la familia. Y también se evalúa si el paciente o la familia se encuentran en condiciones o están realizando bien el rol de acompañante efectivo, y se refuerza en caso de que no se hace. ¿Cómo avanzamos en esta paciente? Avanzamos increíble, y esto se debe netamente gracias al apoyo de todo el equipo multidisciplinario. Como pueden ver acá, esta es la primera diapositiva de cómo ingresó la paciente y cómo avanzamos dentro de su necesidad, y en realidad en todas las necesidades alteradas de esta paciente se logró un avance importantísimo, y eso no es gracias a uno, sino gracias a todo el equipo. Finalmente, ¿cómo terminamos con esta paciente al momento del egreso de la unidad? Teníamos con 3 necesidades alteradas, básicas alteradas, que son la necesidad de alimentación, pero la paciente se encontraba con ingesta oral, más que nada solamente porque se fue con gastrostomía, pero sin, se educó al paciente con respecto al paciente y a la familia con respecto al uso de la gastrostomía. La paciente se fue también con necesidad de actividad de descanso alterada, más que nada porque requería un tema de asistencia parcial, pero el avance fue significativo de acuerdo a cómo ingresó a la familia, y por supuesto que en el extrahospitalario también cumple un rol fundamental en poder lograr y consolidar todas estas 3 necesidades que nos quedan.
Ya, también fue muy importante este tiempo que estuve en intermedio para poder entrenar a la familia respecto a su plegia en la casa y la necesidad de eliminación también se fue parcialmente alterada, ya que la paciente inició la terapia pisopélvico, estuvo sin sonda Foley y logramos que nos avisara en los momentos que tenía orinos de posiciones, pero no poder preverlo, ¿ya? Así que es muy importante avisarles porque recibí muy buenas noticias que en el extrahospitalario ahora la paciente se encuentra sin ningún tipo de incontinencia, lo que eso es eh, un excelente mérito tanto a los profesionales como también al rol importante de la familia que cumple en la casa, ¿ya? Y por supuesto que muy contento y orgulloso también por tener una paciente que tenía mucha necesidad alterada, que tenía alto riesgo de lesiones por presión, tenía alto riesgo de caída, pero que gracias a los cuidados finalmente de todo el equipo multidisciplinario, en especial en estos ítems de enfermería, fue una paciente que se fue sin ninguna lesión por presión y fue una paciente que se fue sin dermatitis asociada a incontinencia, pensando en todas las áreas que tenía para así generar este tipo de lesiones, ¿ya? Y es una paciente que también no sufrió ningún tipo de deslizamiento ni de caída. Así que estas son muy buenas noticias y para finalizar, quiero comentarles que estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo. Es un equipo que sin duda genera un gran impacto en los pacientes, en la familia, tanto en el intrahospitalario con el rol de enfermería, como también en el extrahospitalario con todo el resto de los profesionales que se van después a terapia con la paciente en la casa, que finalmente esto no se acaba acá y que el rol extrahospitalario cumple un rol muy importante y involucrar a la familia también, por cierto. Así que creo que este caso es un éxito, sin duda va a poder ir consolidando el resto de estas dos necesidades alteradas que quedan, que es la alimentación y la actividad y descanso, pero estoy segura que en muy poquito tiempo va a lograr consolidar. Así que esa es mi presentación y agradezco pertenecer, como les dije anteriormente, a este equipo. Muchas gracias. Siguiendo con el caso clínico, mi nombre es Patricia Alegría, neuropsicóloga del equipo de neurorehabilitación. Las intervenciones desde el equipo de neuropsicología en las distintas etapas, en la etapa hiperaguda, la intervención es básicamente familiar, ya sea en la contención de los familiares y también en el apoyo de comunicaciones difíciles. En la etapa aguda, seguimos interviniendo de manera familiar, pero también trabajamos en delirium complejo, cuando las medidas no farmacológicas y farmacológicas no han tenido tanto efecto. También en la evaluación cognitiva, emocional y en conciencia de déficit de manera precoz. Tenemos un protocolo de screening para evaluación de estas funciones que ojalá se pueda aplicar en esta etapa aguda de manera precoz. En la etapa hospitalaria, nuestro rol es mucho más presente, más intenso, con la evaluación cognitiva de conciencia de déficit y aspectos emocionales del paciente, básicamente ya de manera más formal, con pruebas más extendidas, ojalá una evaluación neuropsicológica completa que permita también definir el plan de intervención. Coordinación con equipos para favorecer comunicación y contención entre los equipos, equipos con el paciente, equipos con la familia. Eh, Psicoeducación familiar. Sabemos que entrenar a un cuidador de manera efectiva se hace parte del proceso. No es un familiar que está demandando del equipo, sino es que es parte del equipo de rehabilitación. Y ya en la etapa extrahospitalaria, la rehabilitación cognitiva en funciones específicas, como son funciones de memoria, funciones ejecutivas, ayuda bastante en este proceso. Y también en la psicoeducación en manejo no farmacológico en las alteraciones cognitivas y conductuales que sabemos que se exacerban cuando el paciente llega a la casa, tiene que volver a reintegrarse, ¿cierto? Todos los aspectos emocionales involucrados en este sentido. Lo que hicimos, ¿cierto? Cómo intervinimos nosotros como equipo de neuropsicología en este paciente, en la etapa hiperaguda y aguda no hubo intervención, dado que estaba comprometida de manera importante y ahí fue de alguna manera resuelto por los equipos de kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología. Entramos en la etapa hospitalaria, básicamente para evaluar la cognición, conciencia de déficit y aspectos emocionales, para poder coordinar con los equipos, favorecer la comunicación y estimulación de las praxias, que sabemos que desbloqueando las praxias facilita la aparición del lenguaje y de otras funciones. Y también en la psicoeducación familiar. La interconsulta fue cursada principalmente porque era una paciente con muchas alteraciones, que era muy difícil de alguna manera la comunicación y el trabajo con ella.
Y ya en la etapa extrahospitalaria, la rehabilitación cognitiva de funciones específicas como las funciones ejecutivas que se mostraban desde la etapa hospitalaria, psicoeducación en manejo no farmacológico de las alteraciones cognitivas, conductuales, de lo emocional que implica volver, retornar a casa. Entramos el día 24 de hospitalización en la etapa hospitalaria. No era posible evaluarla a través de pruebas formales. La evaluación, por lo tanto, se hizo de manera informal. En ese momento la paciente comprendía comandos de corta metría de 1 o 2 comandos, pero bastante contextuales, con harto apoyo de contexto. No lograba leer y escribía solo mamá de manera perseverativa. No articulaba palabras, solo emite vocalizaciones perseverativas sin sentido. Incluso estaba aprosódica, no tenía ni siquiera entonación cuando emitía estas vocalizaciones. No lograba realizar gestos sencillos con la mano, no moviliza lengua, tiende a omitir el espacio derecho de su campo visual que cede con estimulación ambiental, pero que no explora de manera voluntaria. Se angustia levemente cuando no logra articular, pero no se da cuenta cuando comete errores en otras funciones, por ejemplo, como son la copia de gestos, la imitación de gestos o las capacidades visoconductivas. Tiene conciencia parcial de sus déficits, no es capaz de darse cuenta de sus errores, sí los errores que comete en lenguaje, pero no en otras esferas de la cognición. Por lo tanto, los diagnósticos neuropsicológicos es que estaba cursando con una afasia mixta, con trastorno en la comprensión, en la expresión, en la escritura y en la lectura, una alexia y una grafia, una apraxia del habla, una ideatoria, ideomotora y visoconductiva, una negligencia unilateral a derecha, conciencia parcial de déficit y síntomas ansiosos y depresivos leves asociados a tareas específicas como son tareas en la esfera comunicativa. Por lo tanto, el plan de intervención, coordinar con fonoaudiología para trabajar en conjunto las afasias y apraxias de manera de desbloquear las apraxias para que pueda aparecer el lenguaje de manera más fluida, y psicoeducación a la familia para que pudiesen comprender primero los déficits y el grado de conciencia, ya que la familia creía que comprendía más de lo que la paciente podía comprender y creía que tenía más conciencia de déficit de lo que tenía. Por otro lado, comprender el proceso de rehabilitación, que esta es una etapa dentro del proceso, que hay metas funcionales en este proceso y que es un proceso bastante largo, donde la familia tiene que coordinarse y organizarse para poder dar respuesta a este proceso, ¿cierto?, de largo cuidado y de largo apoyo. Ser cuidadores efectivos, capacitándolos también, no solo en cómo potenciar la rehabilitación, sino también los miedos asociados. Eh, ¿Cuáles son los miedos que aparecen en este proceso de rehabilitación que es necesario dar cabida a los familiares? Apoyar la rehabilitación de las praxias, que eran algo central en ese momento. El día 34 de hospitalización fue vista nuevamente. Ahí lograba articular con apoyo las letras A y O, pero como presentaba praxidiatoria, era necesario no solo mostrárselas, sino también provocar el sonido en sus labios. Para eso había que mostrarle, pero además mover, ¿cierto?, su boca para provocar el sonido. Tendía nuevamente a la perseveración y lograba realizar algunos gestos sencillos con las manos como sí, no, más o menos. El día 35 y 41 de hospitalización de nuevo fue vista. La evaluación estaba igual que en las sesiones anteriores, salvo estos cambios así en la comunicación. Y el día 41 de hospitalización trabajamos en articulación de gestos con su cara y mano a fin de potenciar la praxia ideatoria en tareas de alternancia también para que lograra inhibir y flexibilizar, ya que presentaba gran tendencia a perseverar. Y tratamos entonces de hacer tareas de alternancia con objetos, con gestos con la mano. Por lo tanto, en ese sentido es importante diferenciar y hacer el marco conceptual de las praxias. Las praxias se consideran como sinónimo de obrar o ejecutar, implica un nivel de control motor junto con una meta por alcanzar voluntariamente. Por lo tanto, las praxias solo se miden cuando son voluntarias, con gestos voluntarios. En ese sentido, entonces, la praxia se puede definir como la pérdida de la habilidad para producir movimientos elaborados, ¿cierto?, con propósito, resultantes obviamente de una patología cerebral. Littman, por ejemplo, definió la praxia como un trastorno de la producción de movimientos aprendidos o elaborados, que no es el resultado de otras esferas, por ejemplo, como debilidad, parálisis, incoordinación o pérdida sensorial.
Ya hacia finales del siglo XIX, ¿cierto? Este autor utilizó por primera vez el término de apraxia para describir entonces un trastorno, los movimientos aprendidos como resultado de una lesión cerebral. Y en ese sentido aparecen varias apraxias que es necesario evaluarlas, como son las apraxias motoras y las apraxias espaciales. Y dentro de esas apraxias motoras también están las apraxias ideomotoras, las ideatorias, ¿cierto? Las apraxias del lenguaje, como son la apraxia del habla, la apraxia verbal, las apraxias de la cara, como la bucofacial u oral, o la ocular. Y también las apraxias espaciales, la visoconductiva y la del vestir. En esta paciente apliqué un test de apraxias ideatorias e ideomotoras que son de la Bindi y la Gatz, ¿cierto? Del año 98, donde ocupamos la utilización de gestos, por ejemplo, empuñar la mano, hacer este gesto, que copie este gesto, ¿cierto? Los hicimos solamente unimanual, dado que ella tenía una hemiplegia, ¿cierto? Derecha, por lo tanto no era posible que ocupara las dos manos, no era posible que lo hiciera bimanual. Y los gestos simbólicos, por ejemplo, saludo militar, cómo hacen los militares para saludar, cómo es el gesto de decir que alguien está loco, el gesto de decir que está chao, o acércate, o huele mal. Los gestos, por ejemplo, como peinarse, si tuviese una peineta en su mano izquierda en este sentido, ¿cómo haría para peinarse? ¿Cómo utilizaría la peineta? O cepillarse los dientes, ¿cómo haría el gesto de abrir una puerta con una llave o de pintar con un pincel? También cómo destaparía una botella y quisiera el gesto. Y en este momento, en la paciente lo hicimos, la evaluamos no solamente con, bueno, lo hicimos con la mano izquierda, que era la mano que ella podía movilizar, pero además que también copiara el gesto, es decir, uno le hacía el gesto y ella lo tenía que copiar. Entonces, de esta manera evaluamos de manera más formal las praxias. Y ella presentaba dificultad en cada uno de estos gestos. No podía realizar ninguno de los gestos, ni los gestos con significado, ni los gestos, ¿cierto?, sin significado. Por lo tanto, la paciente presentaba una praxia ideomotora, ¿cierto?, que es la más común, donde se le pide que realicen tareas motoras comunes. Por ejemplo, no podía imitar acciones como decir adiós o como poder usar una herramienta, por ejemplo, el cepillo de dientes, el martillo. También presentaba una praxia conceptual o ideatoria, que es similar a la ataxia ideomotora, pero además presenta alteración en la capacidad para utilizar las herramientas correctamente. Por ejemplo, usar un destornillador como si fuera un lápiz. De hecho, ella trataba de usar, ¿cierto? Y le pasaba a uno la peineta y trataba de usarla, pero no lograba, ¿cierto?, cómo se podía usar la peineta, incluso con el objeto presente. Y una praxis visoconductiva no podía copiar, construir o copiar un objeto a pesar de que entienden en la tarea y tienen cierta la capacidad física para hacerlo. En este caso, a la paciente se le aplicó las secuencias gráficas de Luria, que es una tarea visoconductiva, pero también de alternancia. También mide funciones ejecutivas porque lo que debe es alternar. Si nos damos cuenta, esta primera parte la hice yo, pero la segunda parte la hace la paciente. De hecho, aquí esboza, ¿cierto?, una especie de triángulo, pero después continúa siendo como rectángulos y cuadrados, es decir, es bien perseverativa. No hay dificultades en el trazo porque es un trazo bastante firme, o sea, no hay temblor en el trazo y tampoco hay un defecto tan visoconductivo, sino más bien disejecutivo, o sea, lo disejecutivo está prevaleciendo en este trastorno visoconductivo. De hecho, acá le copio un círculo, ¿cierto? Y le pido que lo copie y ella sigue perseverando con el diseño anterior, es decir, sigue haciendo cuadrados hasta al final hacer un rectángulo, ¿ya? Entonces aquí nuevamente muestra, con esta prueba simple, sencilla, muestra cómo el defecto visoconductivo con el defecto disecutivo estaba prevaleciendo en la paciente en el momento de las sesiones, ¿cierto?, hospitalarias. Post-hospitalización, la paciente no siguió con neuropsicología, sino con el equipo de neurorehabilitación y en algún momento yo creo que la volveré a ver. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Romina Canales, soy terapeuta ocupacional de Clínica Alemana y hoy voy a hablar sobre la mirada de terapia ocupacional sobre el caso clínico que ya hemos conversado. Bueno, la interconsulta de terapia ocupacional se inicia en etapa hiperaguda, donde el objetivo principal era evitar complicaciones médicas y evitar síndromes de inmovilidad.
Dentro de la primera evaluación de terapia ocupacional se puede ver que existe movilización espontánea de hemicuerpo izquierdo, una plegia de hemicuerpo derecho, existía un equino bilateral, pero que era reductible, y no existía problemas de tono. Por lo tanto, se dieron como estrategias de intervención para la paciente movilización pasiva y flexibilización de extremidad superior. Iniciamos tempranamente el uso de órtesis con posicionamiento de pie con OTP rígidas para evitar acortamientos de tejido tanto en extremidad inferior como en extremidad inferior. Posteriormente, entramos a intervenir en etapa aguda también, donde se inicia el favorecer la conexión con el medio, donde la paciente ahora está sin sedación, pero continúa con una intubación orotraqueal. Inicia con un despertar neurológico. La paciente está vigil de manera fluctuante y muy apática aún. No presenta lenguaje y obedece órdenes simples, pero de manera inconsistente. El seguimiento de instrucciones no fue un tema fácil con esta paciente porque era muy dependiente también del nivel de alerta y del nivel de vigilia. Bueno, en conjunto con este despertar neurológico, también a pesar de la plegia de extremidad y de mi cuerpo derecho, se aprecia que existe una debilidad en extremidad superior izquierda que se asocia más a la debilidad adquirida en UCI. Para este contexto se logran otras estrategias de intervención como la estimulación multimodal para lograr la conexión con el medio. Seguimos con el objetivo de evitar acortamientos de tejido y se confecciona la órtesis de extremidad superior derecha porque existe una plegia evidente, ya que la paciente ya estando vigil, aún así no evidencia movilización. Y se continúa con el uso de posicionamientos con órtesis y además se empieza a educar al personal y a la familia para que sean todos parte del proceso de rehabilitación. En la etapa hospitalaria, donde el objetivo del equipo de rehabilitación era lograr la integración del hemiespacio derecho, se evidencian bastantes avances en el proceso de la paciente, donde ahora existe una vigilia constante, presenta sonrisa social, el seguimiento de órdenes simples ya es más consistente y ahora se evidencia efectivamente una mejora en el rendimiento de las órdenes a partir de ejemplificación. A pesar de que sigue existiendo una mirada preferente hacia izquierda y una heminegligencia, ya existe un cruce de línea media hacia el lado derecho, pudiendo también esto llevarlo a la realización de actividades de la vida diaria, donde puede explorar objetos en el hemiespacio derecho. Aún no emite lenguaje, pero ya empieza a realizar perseveraciones de sonidos específicos. Aquí, en la etapa hospitalaria, ya estamos más próximos a la alta, por lo tanto, los objetivos que se presentan son más asociados también a esta nueva etapa. Se trabaja en el contexto de esquema y percepción corporal, de automovilización de extremidad superior, donde ella ya empieza a integrar su hemicuerpo derecho, en el control de tronco, en el contexto de realización de actividades de la vida diaria. Y aquí es muy importante cómo terapia ocupacional aborda la importancia de las modificaciones ambientales y del domicilio, educando además a la familia y prescribiendo sillas de ruedas, aditamentos, órtesis e implementos que vayan a ser necesarios para el momento del alta. Bueno, en el contexto de este caso clínico, según el marco de la CIF, los déficits presentes en la paciente serían déficit motor, sensorial, cognitivo-espacial. Las limitaciones, esta paciente presenta una limitación severa en la autonomía de las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales, teniendo que tener supervisión y asistencia completa en ellas.
Además tiene limitación en la comprensión y en la comunicación, y esto hace que se vea una restricción en la participación en el contexto hospitalario, social y laboral. De los factores personales, los negativos proporcionamos la afasia y la apraxia severa, y los positivos la motivación. Los factores ambientales que tenemos en este caso es una muy buena red de apoyo, donde pudimos así tomarlos en nuestro contexto de rehabilitación para poder educarlos constantemente y con ello hacerlos parte también de la rehabilitación. Y hoy en día, en el aspecto extradomiciliario, aún debemos seguir trabajando para favorecer la realización de actividades de la vida diaria con supervisión, que es nuestro nuevo objetivo desde el área de terapia ocupacional, dando las estrategias necesarias, realizando aún estimulación sensorial del hemicuerpo derecho, posicionamiento, ayudas técnicas, terapias en espejo, trabajo de rangos máximos, y es un trabajo en conjunto con el resto de los estamentos para que también los aspectos que no se puedan ir abordando sesión a sesión se sigan favoreciendo en las sesiones siguientes. Ahora voy a mostrar unos videos para poder evidenciar los avances que hemos tenido en esta paciente, teniendo en cuenta que no han podido ser evaluables de manera cuantitativamente por pruebas estandarizadas, pero sí a nivel cualitativo. Si se aprecia aquí, hay un desorden en la forma en que la paciente explora el ambiente y la realización de la tarea, en comparación a hoy en día, donde la paciente lo realiza de manera espontánea, con orden de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Sin dejar ningún espacio sin realizar. Voy a mostrar en la siguiente imagen la comparación de ambos rendimientos. Y aquí hay una prueba que al comienzo en el proceso hospitalario la paciente no pudo realizar debido a su mal seguimiento de instrucciones, que es en la prueba del reloj, y que hoy en día, a pesar de que no lo logra con éxito al 100%, ya es capaz de poder planificar y atribuir contenido en este proceso. Es necesario que escuchen y vean cómo lo procesó la paciente. Ay, ay, eh, 8, 11, ¿ya? verte, Muy bien. Si se dan cuenta, ella logra de manera espontánea hacer numeración y poder completar. En algunos espacios tiene perseveraciones, pero logra el rendimiento final. Esta es nuestra presentación de parte de terapia ocupacional. Espero les haya gustado. Ahora vamos a hablar de la rehabilitación kinésica de nuestro caso clínico. Soy Catherine Sánchez y voy a abarcar la etapa aguda de nuestra paciente. Desde el punto de vista de las metas de rehabilitación, la kinesiología partió en la etapa hiperaguda con atención tanto desde el punto de vista respiratorio como motor. En esta etapa hiperaguda, que abarcó del día 1 al día 5 en la fase de reanimación, la paciente presentó compromiso de conciencia al estar bajo efectos de la sedación. Por lo tanto, el compromiso neurológico motor no pudo ser evaluado, presentando una limitación completa tanto de las actividades como de la participación.
De los factores personales que presentó en esta etapa, los negativos fue que tenía una hipertensión arterial previa mal controlada, lo cual se vio evidenciado. Y en los factores ambientales positivos es que recibió una pronta atención de salud y presentaba una buena red familiar. Nuestros objetivos terapéuticos en esta etapa fueron la vigilancia y el seguimiento kinésico, respiratorio y motor. Nuestro plan fue mantener la vía aérea permeable y mantener el acople y la ventilación mecánica hasta la extubación, realizar movilización pasiva y una optimización del posicionamiento de la paciente en cama. Nuestra meta funcional fue prevenir las complicaciones del reposo prolongado y el uso de ventilación mecánica, y nuestro pronóstico kinésico en esta etapa era incierto. En la etapa aguda, que abarcó desde el día 6 al día 11 de evolución aún en UCI, se inició el despertar neurológico con una disminución progresiva de la sedación hasta la suspensión de la sedación, lo cual nos permitió poder realizar una prueba de ventilación espontánea positiva, lo cual después desencadenó en que pudiéramos extubar a la paciente. En esta etapa también pudimos hacer las primeras evaluaciones funcionales. Desde el punto de vista motor, la paciente presentó una hemiplegia flácida derecha. Desde el punto de vista funcional, no presentaba control de tronco y presentaba un parcial control de cabeza. Desde el punto de vista de su seguimiento de órdenes, la paciente por su afasia global tenía una baja comprensión de instrucciones. Y desde el punto de vista de glutorio, la disfagia severa hizo que requiriera una atención kinésica respiratoria intensiva en la primera etapa para evitar la aspiración. Debido al severo compromiso motor, la paciente presentó un alto riesgo de caída, lo cual la limitó completamente desde el punto de vista de las actividades de la participación en traslados y transferencias. Lo objetivamos con una escala de FSSQ de 4 y una escala de VER de 1 de 56 puntos. Los factores negativos en esta etapa desde el punto de vista de factores personales fueron que la afasia severa que presentó generó una frustración y una labilidad importante en esta etapa. Los objetivos terapéuticos en esta etapa fue favorecer el despertar neurológico y la conexión con el medio que permitiera tanto la extubación como la evaluación motor y respiratoria, incluso en etapas tempranas, aún con intubación orotraqueal, como lo vemos en la imagen. El plan fue realizar la prueba de ventilación espontánea y posteriormente la extubación. Posterior a esto, mantener una vía aérea permeable. Desde el punto de vista motor, realizar la estimulación sensorio-motora con actividades pasivas y activas asistidas. Una activación motora progresiva que incluyó la sedestación en sillón, y realizamos terapias integradas debido al compromiso motor y respiratorio severo que presentaba la paciente. Nuestra meta funcional fue lograr conexión con el medio, y nuestro pronóstico fue positivo en lo respiratorio, ya que la paciente adquirió vigilia y no tuvo requerimientos de la realización de una traqueostomía. Negativos en lo motor debido a su baja comprensión de órdenes y a su severo compromiso motor. Bien, mi nombre es Nicolás y yo hablo de la etapa hospitalaria, que fue del día 12 al 41, pasando por UTI y llegando a sala, presentando los déficits ya mencionados de hemiplegia flácida, con esta poca movilidad en cama y con poco control de tronco, ya generando un riesgo de caída de VER de 1,56 y 5 de 35 en FSSIQ. Posteriormente fue avanzando con los días en UTI, en el intermedio, mejorando su control de tronco, logrando mayor alineación, logrando explorar mucho más el hemicuerpo y el hemispacio derecho, lo que permitió generar mayor activación del hemicuerpo derecho. Logramos mayor activación proximal de M1 aproximadamente, de flexores de cadera, y eso también nos ayudó también a la estabilidad lomopélvica para poder realizar un buen control de tronco, y esto siempre acompañado de los factores personales como son la motivación frente a los desafíos que nosotros le poníamos como equipo, y siempre soportado también por la familia y por las amistades que le visitaban a diario. Entonces, este control de tronco fue nuestra meta a través de la facilitación neuromuscular y el posicionamiento, para lograr evitar problemas de movilización, pero también mejorar este control de tronco en los alcances y también estático. El pronóstico, por lo tanto, en los primeros días fue bastante abierto, debido a que no teníamos
una gran proyección debido al gran avance que tuvo los primeros días en la integración del cuerpo de derecho, y después se fue irse cerrando hasta ya finalizar la etapa hospitalaria con un mayor control de tronco y con mayor movilidad del FCCQ de 20, de 35. Mantiene esta movilidad hasta el día de hoy, sin embargo logra mayor activación de la retención centrípeta, lo cual le ayuda a mejorar su participación en las transferencias, en ir al baño, la casa está adaptada para poder asistirla, y mantiene sus factores personales de buen afrontamiento y alta motivación al desafío que nosotros le ponemos en cada sesión. Han aparecido otros factores secundarios, como el aumento del tono de plantiflexores de tobillo derecho, pero también se ven acompañados de mayor activación proximal, de flexor de cadera, extensores de cadera, aductores y abductores de cadera. Sin embargo, todavía menor activación desde el punto de vista distal. Aún no aparece activación del brazo, pero esto también va atributando a que logremos los objetivos de control de tronco dinámico en posiciones de sedenta hípedo, y logrando la meta funcional, que sería trasladarnos a sedenta hípedo de forma segura. Ya aún requiere asistencia, por lo tanto, en 20, 30 días lo que esperamos lograr una mayor activación. A mediano plazo, entonces, se espera una mayor estabilidad en los traslados y transferencias, menor asistencia, y el miembro superior tiene poca activación aún, por lo tanto, no esperamos que todavía tenga mayor activación a distal, pero sí esperamos que tengamos alguna activación proximal en los alcances. Esto lo vemos a través de proyecciones futuras, a través de, el uso de realidad virtual, en el cual ella logra seguir las instrucciones que se dan dentro de la realidad virtual inmersiva, logrando alcances hacia mi cuerpo derecho, ya sea por imitación, se le va enseñando cómo realizarlos, o también por instrucciones directas dependiendo de la complejidad de la actividad que debe realizar. Esto le va a permitir a ella no solamente tener una terapia adecuada, sino también poder tener mayor aumento de cantidad de horas de activación a través de la utilización del dispositivo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Macarena, fonoaudióloga, y les voy a presentar este caso clínico. Como pudieron ver, hicimos una línea del tiempo en donde comenzamos de una etapa hiperaguda, y esto es para mostrarles que nosotros desde la etapa aguda, cuando ya tenemos una meta transversal, que es favorecer la conexión con el entorno, ingresamos como equipo de fonoaudiología. Entonces acá tenemos un paciente con intubación orotraqueal, sin embargo en el proceso de despertar neurológico sin sedación en RAS 0. Bien, lo importante de esto es la intervención temprana, y nosotros, para poder ingresar en este tipo de paciente, tenemos ciertos criterios. Dentro de eso, uno de los criterios importantes es al menos tener un RAS menos 2, menos 1, no menor a eso, ¿ya? ¿Y cuál es nuestro enfoque preventivo temprano? En el fondo, rehabilitar obviamente de manera temprana las secuelas según condición clínica, en este caso neurológico, mantención de las funciones y las habilidades, y la minimización de efectos asociados a los elementos invasivos, como lo es la intubación orotraqueal. Como fonos también sabemos que la musculatura extraoral, intraoral, la musculatura laringia, cuerdas vocales, se ven interferidas, y queremos minimizar esos efectos asociados. Cuando un paciente es extubado, siendo en la misma etapa aguda, podemos estar viendo un paciente intubado, ¿cierto?, que luego consolida la extubación. Se pueden ver otras cosas de tanto el ámbito deglutorio como comunicativo. Acá, por ejemplo, se podía ver una apertura oral constante, escape anterior de saliva, por lo tanto generaba un mal manejo de secreciones, y se decide una gastrostomía temprana. En lo comunicativo pudimos ver desde el inicio una negligencia marcada, derecha, fijaba mirada, sin embargo no seguía objetos y no cruzaba la línea media. Comenzaron a aparecer expresiones faciales y algunos sonidos, pero
teníamos ausencia completa de un lenguaje expresivo o un lenguaje comprensivo. Y en esta etapa no es posible aplicar instrumentos de evaluación estandarizados por la alta fatigabilidad que tienen los pacientes. Entrando a una etapa hospitalaria, también cambia nuestra meta transversal a lograr una integración del hemiespacio derecho. Acá, obviamente, ya tenemos un paciente que va un poquito mejor, ¿cierto? Tanto en el ámbito del glutorio, comienza con mayores movimientos orolinguales, mayor movimiento masticatorio, menos latencia en la respuesta motor-orofaringea ante la estimulación, ¿verdad? Y en el contexto de la comunicación, logramos tener más tiempos de vigilia, mayor conexión, lo cual nos permite en esta etapa sí poder realizar un protocolo. Y en este caso se aplica el protocolo de lenguaje para pacientes afásicos. Acá un poco de detalle, en el fondo, cuáles fueron los resultados de esta evaluación, en donde cabe destacar que el lenguaje de la paciente era totalmente no fluente y presencia de lenguaje estereotipado, ausencia total de escritura, de lectura y de lenguaje comprensivo. Sin embargo, pareciera ser o impresionaba que algunas cosas más contextuales podía comprenderlas. Netamente el feedback que teníamos era solamente expresión facial, que pese a que desde el minuto uno en el fondo hemos tratado de instaurar un sistema de comunicación aumentativa, no se ha logrado. Luego, según el marco de la CIF, ¿verdad? Los déficits basados a la unidad de fono es más motor facial y orolingual, sensitivo y obviamente la comunicación verbal y no verbal. Las limitaciones severas, obviamente, de la expresión oral, escrita, severas de la comprensión del lenguaje auditivo y leído, y severas de otros canales comunicativos también, lo cual ha sido difícil. Restricción en la comunicación en contexto hospitalario, familiar y, bueno, futuro, obviamente, laboral también. Tenemos factores ambientales como la red de apoyo familiar adecuada, ¿cierto? Y que puede tener una previsión de salud. Individuales, buena reserva cognitiva y personalidad. Acá pongo más o menos porque tiene parte de su personalidad muy con mucha motivación, lo cual le favorece mucho, pero también esa motivación lleva a ser muy ansiosa, lo cual le favorece en las terapias. Y en base a esto, en el fondo, nuestro objetivo principal comunicativo ha sido maximizar y compensar el lenguaje expresivo y comprensivo. Lo hemos llevado a cabo con este plan terapéutico, que son todas estas terapias que señalo acá. Sin embargo, es importante mencionar que pese a todas estas terapias que siempre vamos a estar buscando, ¿cierto?, aumentar, maximizar ese lenguaje expresivo y comprensivo, también voy a estar buscando de manera paralela la manera de compensar y lograr una comunicación efectiva en el fondo. Y esto lo hacemos por parte de una comunicación multimodal. ¿Qué quiere decir? Multimodal, que lo puede hacer mediante cualquier modo, por ejemplo, mediante gestos, mediante pantomimas, mediante dibujos, mediante expresiones faciales, etc. En base a lo del glutorio, ¿cierto? Nuestro objetivo principal fue la alimentación segura, eficiente y confortable, que lo hicimos a través de todo esto, ¿bien? Acá es importante señalar, obviamente, que en algún momento, cuando ya fue mejorando en el ámbito del glutorio, ya pudimos comenzar un régimen vía oral, ¿cierto? Por lo tanto, empezamos a tener un régimen mixto, ¿cierto? Vía oral con determinados volúmenes y también por la vía alternativa de alimentación, en este caso la gastrostomía. Y acá es fundamental la comunicación entre nutrición y médico tratante también, para ir equiparando, ¿cierto?, los volúmenes hasta dejar, en el fondo, de usar la gastrostomía y escalar, obviamente, en la consistencia. Finalmente, entonces, la etapa extrahospitalaria, y lo lindo que hay acá es que efectivamente el ámbito de fonoaudiología es muy importante, porque buscamos ahora como meta transversal y como equipo favorecer una comunicación funcional en las actividades terapéuticas. Entonces lo que estamos viendo es que esta alteración comunicativa está interfiriendo en lo demás, por lo tanto como equipo de manera transversal tenemos que trabajarlo, no solamente
fono, ¿verdad? Sino que nosotros tratar de entregar las estrategias necesarias a los demás del equipo para que puedan apoyarnos en esta intervención y poder mejorar también en sus terapias. Entonces, en cuanto al pronóstico, fue un pronóstico favorable en cuanto a deglución, porque ya el trastorno deglutorio está resuelto. Sin embargo, en lo comunicativo tenemos que seguir trabajando. Y aquí les muestro unos audios comparativos, entonces esto de un inicio. Muy bien. Escucha ahora, atenta, cambia. Ah, ah, Se fija la presencia de perseveraciones, ¿verdad? Entonces, cambiar, pese a que yo le digo cambia, a todavía presenta esas dificultades. Obviamente esto es todo con apoyo visual propioceptivo, usando todas las terapias que vimos anteriormente, dándole todo el apoyo en el fondo. Acá tenemos otro audio. O, A, E, O, U. De nuevo. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Una más. A, E, I, O, U. Se fijan ahí, por ejemplo, lo que trato de mostrar un poco es cómo les vamos brindando todos los apoyos necesarios para que pueda realizarlo. Sin embargo, de a poquito se les va quitando esos apoyos hasta que lo logra realizar por sí misma. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Excelente. Y así estamos ahora, logrando ya un lenguaje automático. En el fondo, que lo que queremos es desbloquear esta praxia del habla severa, ¿verdad? Pero también con el lenguaje automático logramos reducir el lenguaje estereotipado. Y aquí un último videito. Ya. De un pareo visoverbal, ¿verdad? Esto ya es trabajado, obviamente, si se fijan tenemos dos estímulos que son de la misma categoría semántica y que tienen misma metría de la palabra también, por lo tanto es más difícil. Excelente. Bueno, ahí me emoción también. Súper bien. Entonces, ¿qué ha pasado con un sistema de comunicación augmentativo alternativo? Dicen ustedes que es en realidad lo que nosotros desde un comienzo tratamos de instaurar. Ha sido interferido por todas las patologías que ya han podido ver, por lo tanto, se ha favorecido más que un sistema de comunicación, una comunicación multimodal, mediante gestos que ya ha logrado consolidar, como el sí o el no, mediante palabras funcionales, por ejemplo, o mediante sus mismas expresiones faciales, ha logrado decir sí, ha logrado decir no. Entonces, hemos tratado de afirmarnos un poquito más de eso, que es instaurar como un sistema de comunicación, por ejemplo, más pictográfico, mostrando las imágenes. Bueno, eso, espero que les haya gustado y vamos a tener, recuerden que tenemos una mesa redonda donde pueden realizar todas las preguntas acerca de las dudas que tengan. Que estén bien.